Más viejo opinamos. Empezamos a transmitir en Aportamos. 3, 2, 1. Listo. Muy bien, bienvenidos a otra nueva jornada de la actualizando digital de la SOC. Hoy tenemos con nosotros a la Comisión de Retina y Vítreo, quienes van a ser los encargados de llevar adelante una jornada de actualización muy interesante. Dejamos entonces en manos el webinar para aprovechar el tiempo al máximo del doctor Nicolás Krim y doctor Lucas Casas. Doctores. Muchas gracias a la Comisión de la SOC por el espacio que nos dan a nosotros que hacemos retina para poder realizar este primer trabajo científico de actualización y bueno, y agradecerle a los disertantes por compartir su experiencia con todos nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente, como dijo Lucas, a la SOC por este espacio, bueno, a la comisión que se ha creado recientemente para la parte de patología vitreoretiniana. Queremos agradecer a los panelistas que vamos a tener hoy, al doctor Red Zavalía, al doctor Roberto Carrizo y al doctor Alejandro Copelo, y damos bienvenida a nuestro primer disertante, del primer presentador, que es el doctor Marcelo de Giovanni, quien nos va a hablar de las indicaciones actuales de la retinofluorescein-grafía. Marcelo. Bien. Cerramos nuestros videos. ¿Ahí se ve? Sí, excelente. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la SOC por la invitación. El tema al que me voy a referir hoy son las indicaciones actuales de la RFG. Esta presentación está basada en los últimos trabajos publicados, incluyendo la revisión de los gold standards de las patologías retinianas a la luz de las nuevas tecnologías de diagnóstico en retina. Y para contextualizarlo en nuestro medio, hace unas semanas le pedí a los oftalmólogos de Córdoba que respondieran una breve encuesta para conocer cuándo piden una RFG y cuándo no, y vamos a ir viendo los resultados de esta encuesta en el transcurso de la charla. La RFG existe desde mediados de la década del 60, y aunque se han mejorado los métodos de captura, procesamiento y resolución de las imágenes, y últimamente el campo, el principio de la RFG sigue siendo el mismo. Es la toma de fotografías del fondo de ojos antes y después de la inyección endovenosa de fluoresceína sódica, y esto muestra muy bien la vasculatura retiniana y las lesiones eventuales que pueden aparecer en retina y en coroides. Ya yendo a la encuesta, respondieron 115 oftalmólogos, muchas gracias a todos ellos por la participación. Hubo residentes, oftalmólogos generales y también retinólogos. Una de las preguntas fue... Bueno, perdón. Dejé de compartir. Quiero sacar algo de acá que me molesta, pero no sé cómo sacarlo. ¿Qué es, Marcelo? No, ahí está, ya salió. ¿Se ve bien? Ahí está. Una de las preguntas fue, en caso de no solicitar la RFG habitualmente, ¿cuál era la causa? Y el 25% no tenían en su medio, el 32% porque le parece un método invasivo, y el 20% porque entre una RFG y una OCT prefieren la OCT a pesar de que aportan información totalmente distinta. Y es cierto, la RFG es un método invasivo, pero... Ahí no circula acá la... Ahí está. Pero en Estados Unidos, en el año 2014, por ejemplo, se hicieron más de 1.100.000 RFG, lo cual demuestra la seguridad que tiene este método. Y teniendo en cuenta los trabajos de Januzzi del 86 y de Kuiterovich del 91, con respecto a las complicaciones de la angiografía fluoresceínica, vemos que los efectos adversos totales son del 4,8%, de los cuales la mayoría son leves, náuseas y vómitos, urticaria el 0,5%, otros el 0,2%, y la mortalidad es solo de 1 en 222.000, que son los pacientes que participaron en el estudio de Januzzi, y solo se reportó un solo fallecimiento. Hoy actualmente se reportan solamente casos aislados, menos de 1 cada 2 o 3 años. Entonces esto demuestra que la RFG es un contraste seguro, mucho más seguro que otros métodos de contraste utilizados en medicina.
Y curiosamente, la incidencia de complicaciones asociadas con la anestesia local en odontología es muy similar a la que tiene la RFG, y nadie va a dejar de ir al odontólogo a hacerse un tratamiento sin anestesia por los efectos adversos. En conclusión, la fluoresceína es un contraste seguro y no debería ser una excusa para no pedirla si es que realmente hace falta. Ya yendo a las patologías por las cuales consulte, en retinopatía diabética, curiosamente, solo pide siempre la RFG el 55%. Siendo la RFG una enfermedad vascular, y la RFG, siendo la retinopatía diabética una enfermedad vascular, y siendo la RFG actualmente el gol estándar para evaluar la vasculatura retiniana, ya que evalúa isquemia y la fuga del colorante a partir de los neovasos, siempre debería pedirse la retinofluorescenografía en los casos de retinopatía diabética. El gol estándar actualmente es la retinografía, la retinofluorescenografía de 75 grados, que sería la del polo posterior, más la 6 de periferia, y la OCT. Eso sería el gol estándar actualmente para retinopatía diabética. Por ejemplo, si nos quedamos solamente en el polo posterior, vemos en esta imagen de la retinografía que no se ve ninguna lesión aparente, lo mismo en la neritra, y en la RFG se ven algún que otro microneurisma, pero si nos vamos a la periferia, vemos marcada isquemia y neovasos en los 4 cuadrantes. Entonces, por eso siempre a la hora de hacer una RFG hay que hacer la periferia también. Por supuesto, la RFG de campo amplio muestra mucho mejor esto, donde se ven, además de las, de las lesiones maculares, la isquemia periférica y los neovasos peripapilares. En el edema macular diabético la situación es diferente. Acá la OCT tiene un predominio importante, ya que es mejor tanto para la evaluación como para el manejo del edema macular. Sin embargo, la RFG sigue siendo mejor para detectar cambios precoces en el edema macular diabético. Por ejemplo, puede haber filtración sin engrosamiento macular, como en este caso, donde se ve filtración en la mácula y no se ve ni engrosamiento ni líquido en la OCT. También es muy útil para detectar isquemia macular, como en este caso, en que vemos los impactos de láser, algunos neovasos y isquemia en el sector temporal y también macular. La OCT también muestra esto, pero las limitaciones son que tiene un campo mucho más reducido y produce artefactos si no hay buena fijación. Y como es un problema macular, la fijación está comprometida. Y también sirve de guía para el tratamiento con láser en caso de edema focal. En oclusiones venosas, solamente el 70% pide siempre una RFG. Obviamente la oclusión venosa es un trastorno vascular, debería pedirse siempre también, ya que la RFG además detecta edema macular, igual que el OCT, y al mismo tiempo puede diferenciar una oclusión venosa isquémica de una no isquémica. Como en este caso, en la retinografía directa vemos hemorragias en los 4 cuadrantes, pero solamente con esta foto no podemos inferir si se trata o no de una retinopatía, de una oclusión venosa isquémica. Sin embargo, vemos en la RFG, además de la dilatación venosa, vemos zonas de isquemia en esta área, y aquí en la periferia también se ve muy bien. Por supuesto, en la RFG de campo amplio también se ve muy bien la isquemia y el edema macular, y con la RFG llegaremos a esta zona aproximadamente. No sé si se ve el puntero. Sí, sí. Sí. La flecha. Perfecto. En oclusiones arteriales también llamativamente solamente el 70% lo pide siempre, nunca cerca de un 10%, y también debería pedirse siempre, ya sea en casos agudos o más antiguos, porque no solamente confirma el diagnóstico, sino que detecta presencia de arteria retiniana, evidencia recanalización y detecta neovasos en los casos más antiguos. Por ejemplo, en este caso, donde se ven claramente los émbolos, palidez de la retina, la mancha rojo cereza, y en la RFG se observa el llenado incompleto arterial y la hipofluorescencia por ausencia de llenado en este sector. Aquí también vemos una oclusión de rama arterial, donde se ve la hipofluorescencia por la ausencia de llenado en la zona superior, y en este caso es una oclusión de la arteria central con presencia de arteria ciliorretiniana, pero a pesar de esa arteria, el compromiso macular existió igual.
Y también otras alteraciones vasculares que son de utilidad con la RFG son los macroneurismas, donde vemos la hipofluorescencia por la hemorragia, la hiperfluorescencia por el macroneurisma en sí, y presencia de edema macular. También en la enfermedad de Coates y sus variantes, como en este caso los que antes llamaban aneurismas miliares de Leber, donde se ven también las lesiones telangiectasias o en este caso aneurismáticas. Esta es una enfermedad de Eales, donde se ven también los neovasos y la ausencia de llenado en la periferia. Esta es una vasculitis, una chica joven con una vasculitis idiopática, más que nada una periflebitis, acá se observa muy bien también en esta foto. Y este es un paciente del doctor Carrizo, es un síndrome de Susak, que se asocia con lesiones cerebrales, hipoacusia y lesiones también en la periferia de tipo oclusivo. También se ve muy bien con la RFG. En maculopatías, esto también es curioso, solamente el 37% pide siempre la RFG y que es casi el 50% se maneja solamente con OCT. De acuerdo a un estudio de la Academia Americana de Oftalmología, la RFG, sobre todo en degeneración macular relacionada a la edad, está indicada, además de la OCT, cuando hay metamorfopsia de reciente comienzo, visión borrosa inexplicable, elevación del epitelio pigmentario, presencia de sangre subretiniana, exudados duros, y para determinar la existencia de neovascularización coroidea y sus características. Entonces, en general, debería pedirse siempre para maculopatías la RFG y la OCT, porque esto aumenta la especificidad y la sensibilidad casi al 100%. En maculopatía miópica, solo menos del 30% la pide siempre, y un 50% se maneja solamente con OCT, y un 13% no la pide nunca. Y también vemos, de acuerdo a este trabajo de Levesiel del 2013, que la RFG siempre debe pedirse cuando se sospecha una neovascularización coroidea miópica, sobre todo cuando es de reciente comienzo, porque los cambios exudativos son más obvios en la RFG, en un 82%, que en la OCT. También para diferenciar de hemorragia producida, por ejemplo, por las Lacker cracks, y entonces para aumentar la exactitud del diagnóstico, por lo mismo que dije recién en las maculopatías, para aumentar la especificidad y la sensibilidad, siempre pedir OCT junto con una RFG. Acá vemos un ojo miope con una hemorragia macular en la que no se ve que haya filtración por membrana ni por nada de eso, pero en este caso se ve también alguna lesión ahí en esta área y algunas Lacker cracks también, y se ve claramente la presencia de una membrana neovascular. En la coroiditis central serosa, solo el 44% la pide siempre, y la mayoría se maneja con OCT, o algunos nunca la piden. La RFG determina muy bien el punto de fuga y el tipo de patrón en casos agudos. Y en los casos crónicos, si hay filtración, la muestra bien, y la hiperfluorescencia también por las áreas de atrofia del epitelio pigmentario por las lesiones crónicas. Por ejemplo, en estos casos se ve bien el desprendimiento del neuroepitelio, y en el caso superior vemos el patrón típico en mancha de tinta, que es el más común, y en el inferior el patrón en humo de chimenea, que es menos frecuente, pero también de vez en cuando se ve. Otra forma de determinar el punto de fuga es con la autofluorescencia, en la cual que en un 75% aproximadamente de los casos se puede determinar el punto de fuga, como en este caso. Y se ve como una lesión hipoautofluorescente. En uveitis posteriores, solo el 40% la pide siempre, el 13% nunca, y algunos se manejan solamente con OCT. En realidad el gol estándar para los uveitis posteriores es la indocianina verde, pero no contamos en nuestro medio. Y la RFG está indicada cuando, además de haber edema macular, que en ese caso solamente puede hacerse solo la OCT, pero cuando sospechamos edema macular y otra lesión como vasculitis, cierre vascular, neovasos, filtración del disco óptico, o para evaluar los síndromes de puntos blancos, es mejor pedir la RFG, porque vemos otra vez en casos de problemas vasculares, como la vasculitis y el cierre vascular, o neovasculares. Esto es una enfermedad de Birdshot, correoretinopatía emperdigonada, donde se ven las lesiones típicas, y en la RFG vamos a ver las manchas hipofluorescentes, y a veces también se puede ver filtración en el nervio óptico y edema macular. Esto es una enfermedad de Arada, con múltiples desprendimientos del neuroepitelio y filtración en el disco óptico.
Ya en el contexto de imagen multimodal, ya pidiendo otro tipo de imágenes dependiendo de la patología, también la RFG es útil en lesiones pigmentadas, como en este nebus, donde se ve la hipofluorescencia por el pigmento y las manchas hiperfluorescentes correspondientes a las drusas. Y esto es una hipertrofia del epitelio pigmentario, que a diferencia del nebus se ve, los bordes son más definidos y la hipofluorescencia es bien marcada durante todos los tiempos del estudio. También otras indicaciones son los tumores, como en este melanoma amelanocítico, donde se ve, además de la lesión endofítica, la doble circulación a nivel del tumor. También, por ejemplo, este paciente, un muchacho joven con una esclerosis tuberosa y con amartomas astrocíticos en los dos lados, uno más grande, por supuesto, en el ojo izquierdo. Y esta es una paciente joven también con metástasis coroideas de un cáncer de pulmón, donde se ven también típicamente las lesiones hiperfluorescentes con manchas hipofluorescentes. Recordar, las metástasis son más comunes en mujeres en mama, pero en este caso no es de pulmón, y en hombres son de pulmón y también del gastrointestinales. También es útil también en el contexto de imagen multimodal, en las enfermedades degenerativas de la retina y la coroide, como en la enfermedad de Best, en la retinosis pigmentaria y en el Stargardt también. Y también ya por último, es útil para la patología del nervio óptico, por ejemplo, para diferenciar una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica de la neuritis óptica u otras neuropatías, la inflamación altitudinal del disco óptico, como en este caso, la palidez, la atenuación arteriolar y la hemorragia en astillas son más sugestivos de la neuritis óptica no arterítica. Y la RFG típicamente revela retardo en llenado del disco óptico y demora en llenado coroideo peripapilar. Resumiendo, actualmente la RFG sigue siendo el gold estándar en estas situaciones: trastornos vasculares de la retina, retinopatía diabética, junto con la BRG y el OCT, como les había comentado, en la valoración de la isquemia macular y extramacular, en diagnóstico de degeneración macular exudativa, junto con la OCT, en la detección de neovasos coroideos, también junto con la OCT, en la maculopatía miópica reciente, también con OCT, y la detección del punto de fuga en la coroiditis central serosa. Y en el contexto de imagen multimodal, el gold estándar, por ejemplo, los tumores, sigue siendo el examen clínico, en las maculopatías, en los trastornos de interfase, la OCT, en la atrofia geográfica macular, la autofluorescencia, en el seguimiento del edema macular diabético, la OCT, en las uveitis posteriores, como les decía, la endocinia verde, pero al no haber, pasaría a ser la RFG, en el diagnóstico diferencial de ciertas neuropatías ópticas y en las enfermedades degenerativas de la retina. Esperemos el año próximo o a fines de este año poder contar en Córdoba con la RFG de campo amplio, que en este caso es un Optos que muestra 200 grados, un Spectralis de 100 y un Claros entre 150 y 200 grados. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haber sido de utilidad. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy buena la presentación y los casos clínicos que mostraste. No sé, Nico, si querés hacer algún comentario. No, me gustaría escuchar por ahí el comentario de alguno de los panelistas, el doctor Julio Rezzavalía o Alejandro Copelo, el doctor Roberto Carrizo, digo, ¿qué les amerita, digo, un poco todo esto? Sí, yo opino. Lo ideal es tener en el medio actual, estudiar un paciente multimodal, no verlo por un solo estudio. Se complementan uno con otro, desde la autofluorescencia, una geografía color, una fluorescein, un OCT de dominio espectral, y lo indiscutible que esto va a seguir avanzando, y para mi gusto, el Wildfield, el ultracampo de 200 grados del opto, nos revela una cantidad de vasculopatías periféricas que no la hemos visto. No porque no sepamos hacer angiografía, sino que ópticamente no llega. Sí, claro. O sea, hay que ver al paciente a nivel multimodal. Pero bueno, la realidad, como dice Marcelo, estamos apuntando a tener un opto con 200 grados que ayudaría muchísimo en vasculopatías periféricas que se están
descubriendo recién ahora con este aparato. En pacientes normales, cierres capilares, microaneurismas que no están asociados con ninguna patología general. Un hallazgo general hecho por el doctor Lazabe en Mar del Plata. Por ejemplo, Mar del Plata tiene una población mucho más chica y hay 2 optos, ¿no? Y acá nos vendría muy bien uno, o un filtro con filtro de autofluorescencia. Esa es mi opinión, ¿no? En pro de un mejor estudio del paciente. Sí, totalmente. Y de investigación, obviamente, ¿no? Marcelo, el doctor Rodolfo Monti pregunta cuál es una de las contraindicaciones más importantes actual al solicitar un RFG. Sí, la principal contraindicación es la alergia conocida a la fluoresceína, o sea, que le hayan hecho una RFG antes y haya hecho una reacción alérgica. Yo en ese caso no se la hago. Perfecto. Otra es el embarazo, si bien no está descrito, pero tampoco en mujer embarazada se lo hago. Y en algunos pacientes con insuficiencia renal limítrofe, pero en general no afecta. Se puede hacer en paciente con diálisis, no hay ningún problema. Básicamente son esas dos las limitaciones. Y también, bueno, los pacientes no colaboradores o chicos muy chicos no se puede hacer porque se necesita que esté quieto el paciente, pero básicamente es eso. Bien. Doctor Julio, ¿algún comentario? Bueno, por un lado, felicitarlo a Marcelo, una presentación excelente, Muchas gracias. clarísimo, bien contundente y con unas ilustraciones fantásticas, ¿no? Muy variada la patología que mostró, de una alta calidad, como se caracteriza él, cómo hace los estudios. Y eso no es una cuestión de aparato, sino de la persona que lo opera. Él sabe lo que busca, sabe lo que uno quiere que busque, y entonces el resultado siempre es de mucha ayuda, ¿no? Bueno, nosotros fuimos formados en la era de que hay que aprender a valerse de todos los métodos, y más la RFG, que tiene ya 50 años o más de antigüedad. O sea, realmente ha mostrado muchísimo lo que puede llegar a dar, y creo que en eso hay que ser lúcidos y aprovechar lo que cada estudio nos brinda. A mí no me gustan los dogmas, no me gusta decir ahora es OCT y nunca más RFG o a la inversa. Cada uno muestra lo suyo en determinadas circunstancias, y por lo pronto el tener una imagen, más allá de lo muy bueno que uno sea describiendo los hallazgos clínicos, el tener una imagen que respalde lo que tenemos en el punto de partida antes de iniciar un tratamiento es de mucha ayuda, ¿no? Y obviamente que a medida que se va perfeccionando, hemos pasado de todo tipo de angiógrafos, y nosotros que tenemos unos años más hemos visto toda clase de estudios, y claro, cuando vemos las primeras RFG uno dice, qué capos estos tipos, las descripciones que han hecho con limitaciones mucho mayores, ¿no?, que las que hay ahora. Y sí, lo bueno sería poder contar con un angiógrafo campo amplio, como muy bien dijo Alejandro. Por ejemplo, en los miopes, vez pasada, hace poquito se publicó un artículo, me acuerdo, creo que es en Jobs, de la mala perfusión o el cierre capilar que tienen los miopes altos en los 360 grados, y por ejemplo, justamente uno de los casos que mostraban era un desgarro periférico tratado con láser en plena área de no perfusión capilar. Entonces, eso está empezando a echar un poco más de luz en la fisiopatogenia de las alteraciones vitreoretinianas periféricas en la miopía alta, por citar un caso, ¿no? En los diabéticos, se está viendo que diabéticos no tienen ni una manifestación a nivel del polo posterior y de la periferia media, tienen alguna manifestación en la extrema periferia, inclusive de mala perfusión capilar, o en la uveitis. Me parece a mí muy, muy útil el poder evaluar las vasculitis a veces que son bien periféricas. Tienen por ahora la contra, a mi criterio, los aparatos, salvo el SAIS. Yo no tengo, no lo tenemos, pero hablo un poco de oreja, ¿no?, de lo que uno lee o lo que uno escucha. Aberraciones en los colores, distorsiones, y después muestran muy bien la periferia, pero muestran muy mal el detalle en el polo posterior, hasta donde yo sé, ¿no? Entonces lo ideal sería poder tener un equipo que sea versátil, que le pongamos, lo presetemos para ver mácula y que nos brinde el máximo detalle, o para ver la periferia, todo en un mismo aparato. Así que, bueno, nada, da para hablar. Yo, si lo puedo resumir,
soy de los que pide siempre los 2 estudios. Perfecto. Hola. Muchas gracias, Julio. Sí, Roberto, ¿querías decir algo? Sí, quisiera recordarle que en el control de tratamiento, especialmente en los diabéticos, siempre sirve después de un buen tratamiento, un buen control, para no dejar áreas sin tratar. Porque muchos pacientes no regresan al control y cuando vuelven con patología ya neovascular. Yo lo tomo al control como un factor importante también post-tratamiento, ¿no? Y quería recordarle una cosa, nosotros aprendimos a fotocoagular con lente de 3 espejos. Lo primero que nos enseñaron en el caso de los diabéticos fue fotocoagular en la extrema periferia. El advenimiento de las lentes de gran angulares trajo lo que algunos mal llamó mediana panfotocoagulación, y ahí empezaron a quedar sectores periféricos sin tratamiento que con posterioridad se vieron, ¿cierto?, que eran los culpables de la neovascularización del disco. Yo creo que recordar que nuestros inicios fueron el aprendizaje de tratar con un láser con lente 3 espejos es muy importante también, cosa que muchas veces hemos abandonado. Perfecto. Bueno, para continuar con las presentaciones científicas, nos va a presentar un caso la doctora Evangelina Espósito de toxoplasmosis con oclusión vascular. Eva. Bueno, muchísimas gracias a nuestra Sociedad Oftalmológica de Córdoba por darnos este espacio, y bueno, a los organizadores por acompañarnos de esta manera. Les voy a compartir este caso del servicio, que tiene su complejidad y me encantaría escuchar sus opiniones al respecto. Comenzamos con un hombre de 59 años, con un trabajo en el campo, en el norte argentino, hiperlipémico, hipertenso, con unas glucemias discretamente elevadas, que consumía sertralina por depresión y tenía antecedentes de rinitis alérgicas. Cuando él se presenta a la consulta, tiene una agudeza visual de su ojo derecho limitada y el ojo izquierdo normal. Siguiendo al doctor De Giovanni, le pedimos los estudios y bueno, como ustedes pueden comprobar acá, vemos una tortuosidad diseminada de los vasos del fondo de ojo derecho, con un borramiento del área foveolar en la directa, y si vamos a la tardía de contraste, vemos que hay áreas donde difunde el contraste con un edema macular cistoideo importante. En este momento se le pide también el OCT, que confirma los quistes y la desorganización de la retina neurosensorial con un desprendimiento focal del epitelio pigmentario, por lo que se llega a la conclusión de que tenía una obstrucción de la vena central de la retina no isquémica con edema macular, y se comienza tratamiento antiangiogénico intravítreo. Con inyecciones a repetición se logra una estabilidad visual. En 2012 le colocan 2 stents. Y aquí comienza nuestro caso. En 2015 se mantenía estable todavía de su agudeza visual del ojo derecho, pero el ojo izquierdo cae a 20/50, y a la biomicroscopía se observaban finos depósitos endoteliales grisáceos con un poco de flare y células en cámara anterior. Y cuando le pedimos los estudios, vemos un foco bien delimitado, único de retinitis, que se acompaña de unas placas periarteríticas, de placas de Kireleis, y unos pequeños restos de lo que es material de exudado y necrótico dentro de los vasos, y una discreta turbidez vítrea. Cuando nosotros vemos la placa en los distintos estadios, empieza con una hipofluorescencia en los campos en las tomas tempranas de la RFG, y ya más cerca de las tomas tardías se ve un refuerzo de la periferia de la lesión, por lo cual se llega al diagnóstico de una placa de retinocoroiditis, y obviamente cuando uno toma una imagen de la placa, vemos que justamente en la corteza vítrea posterior tenemos algunos granulomitas, ¿sí? Algunos puntitos hiperreflectivos
que esto se suele asociar mucho con la toxoplasmosis, y por el aspecto de la lesión, se sospecha toxoplasmosis, se le pide en la serología, que resulta positiva, con títulos altísimos, y comienza entonces el tratamiento infectológico para moderar la situación, junto con corticoides, a lo cual se obtiene buena respuesta. En diciembre de 2015 estamos aptos para suspenderle la medicación. Lo interesante es que si nosotros comparamos el fondo de ojo de 2010 con el fondo de ojo de 2015, vemos que tenemos una amputación de las ramificaciones de la arteria y la vena temporales superiores. Entonces, ¿por qué se les ocurre que esto puede estar sucediendo? ¿Ver? Tenemos una pregunta para el público. Vamos a ver si sale. Esto es prueba piloto. ¿Alguno de los expertos invitados se les ocurre algo? ¿Por qué se produce esta oclusión venosa arterial? Sí. Ahí, ¿Por qué bueno, las dos? yo puedo decir una humilde experiencia en toxo. Hay varias teorías. Una mecánica por la compresión, sobre todo cuando hay cicatriz más antigua, no veo acá, o por la misma inflamación, infiltración. A nivel arterial se produce una reacción antígeno-anticuerpo que altera el endotelio, y eso altera la arteria de Virchow, que es lo que es, puede producir pequeños émbolos o coágulos, como también así la misma inflamación libera liberación de heparina y también puede producir alteración en la coagulidad. O sea, hay un factor mixto de inflamatorio, infeccioso y otra teoría mecánica que es la que menos estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Tenemos algún resultado de la encuesta? No. No se ve la Angelina encuesta, está Angelina. cursando por Facebook la encuesta. Esperamos que conteste más gente Muy y te bien. cuento. Sí, esperamos, Después por la supuesto. pasamos. Pero ¿No se la seguimos puede con la charla. mostrar acá en el Zoom? Bueno, la verdad que no. Se publica en Facebook. A También hay ver, forma de hacer la encuesta en Zoom. ¿Qué evolución tuvo el ojo contralateral? Muy bien, buena pregunta. El ojo contralateral actualmente se mantiene estable con inyecciones a repetición de antiangiogénicos, y de hecho cada vez va necesitando más para mantener estabilidad. Otro dato que les cuento. Este caso, luego de que se trató, en el seguimiento tuvo 2 episodios de empeoramiento de la agudeza visual asociadas a una membrana premacular extensa que comprometía en el área de la cicatriz coriorretinal. Que bueno, afortunadamente con un manejo quirúrgico agresivo en las 2 oportunidades se logró controlar y mejoró la visión, de hecho. ¿Es inmunocompetente, doctora, este paciente? Inmunocompetente hasta donde sabemos, y el laboratorio que tiene es bastante completo, así que sí. ¿Lo consideraste un foco primario directamente? Sí. ¿A la izquierda? Adquirida, sí. Sí. Sobre todo por el antecedente, ¿no es cierto? Que está trabajando en el noroeste argentino, y cuando uno trabaja en el campo uno prueba las cosas. Sí, hay que desmitificar los datos, ¿no? Principal causa, norte argentino, carne mal cocida. Si recordamos un poco el ciclo del toxoplasma, recuerden que se adquiere al consumir carne mal cocida o frutas mal lavadas que tienen los o quistes del toxoplasma, y que como el ser humano no es un intermediario natural en el ciclo, hacemos el ciclo incompleto. Llega al intestino, absorbemos esos ooquistes que van por sangre como taquizoitos y se enquistan en las células, sobre todo del sistema retículo endotelial, en forma de bradizoitos. Y en general, cuando suelen bajar las defensas, es cuando los bradizoitos rompen el quiste que los tiene y hacen la infección activa. Por eso recuerden siempre que, bueno, el bradizoito es el estadio que queda, digamos, y por eso las reactivaciones son siempre cerca de las cicatrices primarias, en general, cuando tenemos recidiva, porque ahí se queda el quistecito,
y bueno, ante cualquier mínima baja defensa, aprovecha y vuelve a infectar las células vecinas. ¿Tenemos respuestas? Yo no veo en Facebook. No, Está la Virginia, seguí encuesta en para Facebook, que... ¿verdad? Ella está respondiendo Sí, sola. está la encuesta. Bueno, acá están las opciones entonces. Antidepresivos, o sea, vamos a repasar un poco. El paciente toma antidepresivos. Tuvo una oclusión venosa de la vena central de la retina en el ojo contralateral. Es un paciente vasculópata y tiene un foco de toxoplasmosis. Como dijo el doctor Copelo, uno lo primero que piensa, obviamente, es en la toxoplasmosis. Pero ahora, después de que, bueno, o lo dejamos para el final al resultado, si les parece, y Mira, voy acá comentando. si me descompartís la pantalla, Descomparto. sí, y te comparto la mía, y ahí puedo mostrar el resultado. Antidepresivos, 8%, oclusión vena central en ojo contralateral, 8%, vasculópata, 46%, ¿se ve bien? Perfecto. Sí, Sí, perfecto. Y toxoplasmosis, 38%. Excelente. Y es controversial, y todas están bien. Ahora comparto nuevamente. Sí. Esperen que vuelvo rapidito. Pero ¿por qué todas están bien? Porque casualmente nosotros tenemos que ver el paciente como un todo. Y si pensamos entonces que él consume antidepresivos, nosotros sabemos que los antidepresivos están asociados a eventos trombóticos. Entonces, si tiene antecedentes de antidepresivos, siempre pensar que pueden tener algún rol. También tiene la oclusión en el ojo contralateral, que hace que tenga un riesgo aumentado de oclusiones venosas en el ojo no afectado en el principio. Y el uso de antiangiogénicos a repetición también es un factor que tenemos que tener en cuenta, debido a que los anti-VEGF se asocian a mayor problemas en trombosis venosas y arteriales. Entonces, siempre con embolias y con ese tipo de cosas, siempre asociarlo al uso de antiangiogénicos, sobre todo porque este paciente lleva la inyección número 32. Entonces, es un acúmulo importante. Y hay mucho daño endotelial cuando uno utiliza el anti-VEGF, entonces por eso es que hay que tener en cuenta ese factor. El paciente es vasculópata, exactamente, entonces sabemos que cuando nosotros, el 90% de los casos que tienen una oclusión venosa son mayores de 55 años, 73% se asocian a hipertensión, a hiperlipemia y a hiperglucemia, que son justamente el caso de este paciente. Y si nosotros también pensamos en la toxoplasmosis, obviamente, que es donde se ubica justo el foco de retinocoroiditis, sabemos que es una uveitis granulomatosa y que provoca una vasculitis arterial y venosa combinada, que muchas veces puede simular una rama congelada. Entonces, si nos acordamos un poco de cómo se ve la patología de la retinitis por toxoplasmosis, de la coriretinitis, vamos a ver que nosotros podemos ver el bradizoito con los ooquistes adentro, vamos a ver un infiltrado infeccioso muy importante a linfocitos, y el granuloma, que está determinado por los histiocitos, que son las células estas de núcleo largo que andan por ahí dando vueltas, y que se asocian también con necrosis, ¿no es cierto?, de la retina. Entonces, por eso es que se pierde la arquitectura, y por eso es que también causa mucha inflamación local. Así que, bueno, esto era el mensaje de este caso para seguirlo estudiando un poco a este paciente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Evangelina. Muy buena el caso clínico, muy linda la presentación. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo quería preguntarle a la doctora Espósito, en el contexto todavía no tenemos el laboratorio. ¿Con qué otra cosa habría que diferenciar ese foco? Bueno, los diagnósticos diferenciales de la retinitis son muy importantes. El citomegalovirus también hay que pensarlo. Cuando nosotros tenemos una coroiditis o una retinocoroiditis monofocal, tenemos que pensar también en tuberculosis, es obligatorio pensarlo también. También hay que tener en cuenta que hay un poco de vasculitis, entonces también habría que ser completo en la parte reumatológica. Y bueno,
Obviamente, bueno, en un caso ulterior, en este caso teníamos un poco de vitreitis, que eso más o menos nos orienta en el diagnóstico. Pero siempre que tengamos una placa hipopigmentada, también tenemos que pensar en los linfomas, en un paciente grande especialmente, que no se nos vaya a escapar un diagnóstico, digamos, tumoral, porque, bueno, por más que puede no parecerlo, a veces simulan muy bien focos de retinitis y, bueno, hay que tenerlos en cuenta. Y sífilis, ¿no? Digo, siempre hay que tener en mente sífilis, que puede ser la gran simuladora, y más en También, estos casos, como digo, como en la forma de presentación de una placoide posterior. Y lo sobre que todo sí, la bueno, siempre, vasculitis. exacto. Y digo, tener en cucuenta que dentro de las uveitis También. tenemos las hipertensivas, que justamente la toxoplasmosis. Entonces, si tenemos una uveitis con un foco posterior y tiene hipertensión, bueno, por lo menos orientarnos a que tiene altas probabilidades de ser toxoplasmosis, aunque no es una cuestión meramente siempre así. Otra, sí, yo creo que hace un gran diferenciación en la toxo, en la presentación, cuando son inmunocompetentes, no digo que es fácil, pero si hay un foco cicatrizal con el borde activo, es casi, no digo patognomónico, pero muchísimos autores como Belfort, Couto los tratan directamente sin laboratorio. Pero si ya hay un CD4 menor a 250, empieza la gran simuladora, ¿no? De todo lo que has dicho vos, hasta se puede confundir con la necrosis retinal aguda, que es fácil diferenciarla por cuestión de tiempo. Hay una Perfecto. pregunta sobre Sí, hay una toxoplasmosis pregunta. en embarazadas. La Sí, Sí. toxoplasmosis en embarazadas, Perdón, tanto. perdón, yo en general siempre invito al infectólogo, porque cuando se hace un diagnóstico primario de toxoplasmosis en una embarazada, especialmente en el primer trimestre, pero en cualquiera de los trimestres, si es una primoinfección, el niño puede estar infectado y necesita continuar el tratamiento por un año. Entonces, siempre que uno detecta un foco de toxoplasmosis en una embarazada, siempre invitarla a ver al infectólogo y obviamente avisar a la obstetra. Siempre hay un tratamiento multidisciplinario. Bueno, muchas gracias, Evangelina. La verdad que muy Gracias. interesante el caso y muy lindo, muy bien presentado y la verdad que muy completo como lo han estudiado. Le queremos dar paso, no sé si nos puede dejar de compartir, así puede el Por doctor supuesto. Santiago Bonis mostrarnos su presentación. Él nos va a hablar del manejo de membrana limitante interna en un paciente pseudofágico con lente multifocal. Santiago, todo tuyo. Un segundito que la busco. Está conectado el de la ELFI, para. Perdón, un segundito. Ahí también preguntaban, Evangelina, digo, para aprovechar el tiempo. Si querés, Nico, yo completo lo de la embarazada. Bueno, dale, sí, por favor. No, estaba por comentar, hay un estudio muy lindo de Arévalo y el doctor Lazar de Mar del Plata, que tiene alta experiencia, con la inyección de clindamicina, con muy buenos resultados y un follow-up muy bueno. En Sí, pacientes que no toleran la medicación o tienen, o no andan bien con la trimetopina. Es un trabajo muchas muy gracias. interesante. Listo, ahí está la pantalla, Sandra. Todo tuyo. Está en silencio, Santi. El silencio y la comparto. Y ahí está. Bueno, gracias por la invitación. Me avisan en cualquier problema si no se ve bien. Este es un caso clínico que tuvimos en la clínica, vale la redundancia. De una paciente femenina de 60 años que en marzo del 2015 consulta por una baja de visión con un antecedente personal en oftalmológico de un glaucoma controlado en tratamiento con brimonidina cada 12 horas, de una agudeza visual de 9 décimas con una esfera positiva de +2 y que no mejoraba cambiando su corrección, con una catarata córtico-nuclear de 2 cruces, la presión normal y el fondo de ojos sin particularidades. Entonces procedemos a la indicación de la FACO, una FACO que realiza mi papá, Roger,
con un implante de lente multifocal difractiva, Tecnismas 4, que es la lente que usamos en esa época, y en los controles postoperatorios presentaba una agudeza visual de 10 décimas sin corrección y Jagger 1 sin corrección, la pseudofaquia sin dificultades con la lente centrada y la presión absolutamente normal y con los controles periódicos perfectos. Concurre a su control periódico en marzo del 2018, también seguía con una agudeza visual normal, la pseudofaquia estaba bien, la lente estaba centrada, no había opacidad de cápsula, la presión estaba en 10 milímetros de mercurio, y dentro de los estudios que solicitamos por glaucoma, agregamos el OCT, que nos parecía, o lo hacemos de rutina en todos los pacientes glaumatosos a partir de hace un par de años. ¿Y qué nos encontramos en el OCT? Nos encontramos con una sorpresa a nivel macular, que es una adherencia en un patrón de ala de gaviota importante de la hialoides posterior, y como se ve en la imagen central, con una tracción interesante, pero con la zona elipsoide, es decir, de la limitante externa y los fotorreceptores, sin ningún inconveniente. Por lo que indicamos Natax 2 veces al día, y lo citamos a control a los 2 meses. Cuando pensamos que iba a venir a 2 meses, pero la paciente se pierde y viene a control recién en septiembre del 2019, son 18 meses después, con una disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo. El derecho seguía presentando 10 décimas de visión, el izquierdo 1 décima de visión. La biomicroscopía no tenía alteraciones, la presión estaba normal. En el fondo de ojo nosotros encontramos una alteración del brillo macular, con una presencia de un foramen macular difícil de evaluar, el AMLAR positivo, y pedimos el OCT. Entonces solicitamos un OCT, y en el OCT lo que encontramos es un agujero macular completo, con el opérculo como se ve en la imagen grande inferior, la hialoides posterior desprendida, pero un agujero macular completo con una base de 930 micras y en la parte superior 603 micras, por lo que indicamos una vitrectomía 23G y con el peeling de la limitante interna, que como se ve también en la imagen inferior, ya estaba engrosada en ese corte. No sé por qué, pido disculpas, no puedo mover el cursor para que se vea. Pero por temas cardiológicos, la paciente se opera en noviembre del 2019. ¿Por qué traigo a colación esta imagen de vuelta de la lente Tecnismas 4? Porque en la cirugía, que duró aproximadamente 1 hora y cuarto, no logramos el peeling de la limitante interna, teníamos mucha dificultad para ver, y nosotros creemos, con el equipo de retina de la clínica, que era porque estas lentes difractivas tienen la parte central de 1 milímetro y tienen, en este caso, la Tecnismas 4, 22 anillos, y nosotros trabajamos con la lupa de Makemer de contacto, y la verdad es que fue tremendamente difícil. Después de haber usado el Fine Loop durante un tiempo importante y haber tratado con la pinza delimitante interna de extraerla, no lo logramos. Entonces pusimos SF6 y la posicionamos boca abajo, rezando de que mejore en algo. Pero no dio resultado el rezo. Entonces nos encontramos en el postoperatorio en enero, 45 días después, aunque el agujero macular estaba más grande, había más quistes intrarretinanos, y decidimos de vuelta hacer otra vitrectomía con un peeling de membrana, y en este caso tratar de hacer un flap invertido. Audaz la decisión, porque íbamos a tratar de hacer un flap invertido de la limitante interna cuando no la habíamos podido sacar en la primera cirugía. Pero bueno, lo intentamos. Y por temas cardiológicos, nuevamente el paciente, en vez de hacerlo en enero del 2019, vino a cirugía en marzo del 2019. ¿Qué es lo que pasa en marzo del 2019? Bueno, del 20, perdón, empezamos con la pandemia, y entonces se retrasó todavía más la cirugía. Y viene en mayo del 2020 para hacer la cirugía, que
comparando la tomografía previa con la actual, había mejorado un poco, había pasado de 653 micras el agujero de diámetro a 557, con menos microquistes intrarretinanos, pero con el agujero completo todavía. Entonces ahí indicamos la vitrectomía 23G con el flap invertido, y esta es la cirugía donde estamos tratando de hacer el peeling de membrana con la técnica del flap invertido en pétalo de flor. Si ustedes ven, empezamos con la pinza y después pasamos al fine loop de vuelta, porque realmente tenía una adherencia superior a la habitual, y aparte porque tampoco veíamos tan bien, y teníamos miedo de dañar la retina. Entonces, si ustedes ven cómo se ve bastante claro el nivel donde está la pinza limitante interna, pero si ven que solamente se ve claro en ese punto, solo en ese punto, y no en el resto de la imagen. Entonces, una cirugía que nos llevó un poco menos de tiempo, porque la primera parte ya la habíamos hecho completa, ya estábamos seguros y se veía en la OCT que la hialoide posterior la habíamos sacado completa, pero la membrana no seguía un patrón sencillo de extracción, se cortaba, se limitaba, y nosotros lo que queríamos tratar era de dejarla adherida al agujero macular para poder hacer el pliegue de la limitante. Entonces íbamos cambiando entre la pinza del limitante y el fine loop. Y como se ve en el video, había zonas de mucha adherencia y de sangrados en la retina por esta misma adherencia. Cuando logramos lo que buscamos, nos quedaba un remanente enorme de limitante interna, entonces con el vitrectomo la fuimos achicando para después, como se va a ver ahí, con el bracer la posicionamos por sobre el agujero, hacemos el intercambio y después lo que hacemos es darle los puntos porque no queremos que pierda absolutamente nada del gas que le ponemos en el intercambio, y ahí al final de la imagen se veía perfectamente la Tecnis más 4. Entonces, en el postoperatorio en junio, 40 días después, la agudeza visual había mejorado de 0,1 a 0,7, la lente multifocal estaba en posición, en el OCT postoperatorio se ve que el agujero había cerrado, la zona elipsoide parece tener un daño, pero se recuperó bastante bien, y se ve la limitante interna como está plegada sobre el agujero macular preexistente, y esa es otra toma del corte. Y como conclusión, lo que nos parecía y le queríamos pedir el aporte del panel de expertos era que cualquier lente multifocal difractiva, hay muchas en el mercado, dificulta para nosotros la visualización de la limitante interna con la lupa de Makemer, y no solo eso, sino que los medios, cuando uno tiene una lente multifocal en el ojo del paciente, son menos complacientes, el epitelio corneal debe estar intacto y los OCP deben estar en óptimas condiciones, o sea, la cápsula posterior debe estar también intacta. Si tardamos mucho en la cirugía, la alteración del epitelio, del edema intraepitelial nos juegan en contra, y nuestra técnica de elección para cualquier agujero macular es de más de 400 micras, es la indicación del peeling de la limitante interna con el flap invertido. Y ahora tenemos esta situación con el otro ojo. Felizmente en el otro ojo pareciera ser que no hizo un agujero completo, o sea, no lo hizo, pero tiene una alteración, y queríamos también escuchar opiniones de si la observamos o si hacemos algo distinto. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Santiago. Impecable la presentación, el video y el caso, muy bueno, muy didáctico, y me gustaría escuchar la opinión del panel de expertos para ver si tiene algún tipo de experiencia en el manejo así de la limitante interna por ahí, que es muy difícil de extraer, y qué harían en el caso del ojo derecho para ver si consideran oportuna la intervención quirúrgica o simplemente la expectación clínica. Una pregunta, Santiago. ¿La cápsula posterior estaba indemne o estaba ya con capsulotomía?
No, Roberto, en la primera cirugía la tuvimos que hacer nosotros, dentro de las limitaciones de... La primera cirugía el Exacto. video era espantoso y lo tuvimos que hacer nosotros. Creo que hay dos cosas que influyeron entre poder sacarla en el segundo caso y el primero. Primero, que ya habíamos hecho la capsulotomía posterior, y segundo, que fuimos un poco más agresivos. Digamos, nosotros en el primer caso tuvimos demasiados, a lo mejor, recaudos en tomarla en algunos lugares. En algunos lugares la tomamos y habíamos pellizcado la retina por lo mal que la habíamos visto, entonces decidimos dejarla y posicionarla con gas solamente. Pero en ese caso ya habíamos hecho con el vitrectomo, habíamos hecho la capsulotomía posterior. Yo las pocas que pude hacer tuve dificultad más que todo con la cápsula, en la cual, como vos dices, también hay que limpiarla en el acto quirúrgico. Y posteriormente, con una buena tinción, ¿cierto? Y mucho trabajo, uno puede limpiarlas. Y bueno, lamentablemente son lentes que nos va a traer bastante problemas, ¿no? Pero creo que un buen enfoque me parece que sale perfectamente. Vos, Julio. La doctora Martina pregunta si evaluaron en algún momento la extracción de la lente para tener una mejor visión. Lo que pasa es que si extraigo la lente, después tengo que hacer algo. Nosotros hacemos llamané cuando cambiamos de lente y, digamos, más allá de que igual iba a perder la multifocalidad, la paciente nunca lo evalué. Bien. En realidad mi pregunta va hacia cambiar una lente multifocal a monofocal como para mejorar también la sensibilidad de contraste del paciente, dado que la mácula está enferma, ¿no? Esa es la pregunta también. Enfocado por ese lado, además de saber si eso no te mejoraría la visión de la segunda cirugía. Digo, programar para la segunda vez ya tenerla con lente monofocal. No sé si me explico. Sí, puede ser, pero la verdad es que es un riesgo todavía mayor, ¿no? Porque más allá de que nosotros en la clínica hemos cambiado alguna lente multifocal por monofocal, cuando ya el paciente está vitrectomizado y tiene la capsulotomía posterior hecha, la cápsula para sacar la lente se comporta de manera distinta, y la plataforma Tecnis tiene la característica de que el borde de la parte óptica de la lente tiene una sobreelevación que permite que no haya tanta adherencia en las patas. Yo he sacado Tecnis Más 4, pero la saqué por disconfort del paciente, no en este caso, nunca con una capsulotomía posterior hecha, porque es bastante más compleja. Capaz que en ese caso hasta cortaría las patas y pondría una lente en el sulco, pero no lo pensamos de esa manera. Hola, mira, la verdad... Ya estaba operado el otro ojo con una multifocal, entonces claro, eso iba a ser complicado. De Yo todas creo maneras, que interesante... te entiendo, Santiago, ¿cómo nos acordamos de bien de nuestros amigos los cirujanos refractivos en esos momentos? Porque ustedes son muy jóvenes, pero nosotros que hemos vivido la era de la queratotomía radial, a mí me tocó inclusive hacer cirugía de mácula o DRs en pacientes que tenían mucho más de 8 o 16 cortes con centros ópticos chicos, y la verdad que es bien complicado. Pero probablemente en la evaluación preoperatoria, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando vemos un paciente que tiene una multifocal, sobre todo de esas generaciones, ya ahí vemos las dificultades que tenemos para en el consultorio, en la biomicroscopía, analizar bien la mácula, o sea que uno ya tiene que ir un poco preparado a esa circunstancia, ¿no? Buscando un plano de clivaje apropiado, ¿no? Y hacer foco primero en eso. Claro. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, Mariano, claro. Son súper complicadas esas lentes. Yo lo que he visto es que mientras más adición tiene la lente, más complejo es. Probablemente el salto en el centro es mayor. Y yo creo que hay un par de cosas que yo uso para tratar que sea más fácil. La primera es siempre sacar la membrana con un lente de contacto. Está como de moda la cirugía macular con lentes de campo amplio, y realmente eso disminuye muchísimo la resolución axial
y lateral en la visión. Vos ya lo mencionaste, Santi, recién, que usaste un lente plano cóncavo, y creo que esa es una de las claves, ¿no? No intentar ningún tipo de disección con una lente que no sea un plano cóncavo que te elimina por completo cualquier aberración de la córnea. Y la otra es teñir muchas veces. Digamos, mientras más veces teñís, la limitante va tomando más color, y por ahí, aunque uno no ve bien el plano, si se acerca con la pinza y va cerrando la pinza, de a poquito por ahí lo logras tomar, pero generalmente son casos que tenés que teñir 3 o 4 veces, ¿no? Para lograr realmente un plano que te sientas seguro. Entre las dos cirugías, Mariano, debemos haber tenido con el Ale Puceto 10 veces. Claro, sí. Lo que pasa es que, digamos, otra de las cosas que conversamos con Alejandro Puceto es que nosotros usamos el Fine Loop y nunca logramos, como en los videos, apoyarnos y que la membrana se levante como por arte de magia. Entonces, esta se comportaba tan espantosamente, estaba tan pegada que en algunas partes que estábamos sobre un vaso, usamos el Fine Loop secundariamente para que entre, digamos, líquido por debajo y se levante un poco más. Pero sí, digamos, cada vez, como dijo el profesor Julio Retz, cada vez vamos a enfrentarnos más con estas cosas. Yo pongo muchas lentes multifocales, por supuesto que cada vez vamos a hacer más facorrefractivas. En la clínica nosotros nos conocen porque somos intensos con las multifocales. Mi viejo tiene puesto una multifocal en cada ojo. Este caso no tenía un OCT previo, pero el fondo de ojo estaba impecable. Creo que es fundamental hacérselo, pero como vos decís, felizmente cada vez usamos menos la edición +4. Claro. Entonces, cada vez usamos más trifocales, que el anillo central incluso es un poquito más grande y nos va a dar más campo, pero Exacto. en este específico caso, que era una Technics +4, que tiene una distribución de luz de 50 para lejos y 50 para cerca, es de 1 milímetro, y eso yo creo que nos jugó una mala pasada. Yo quería destacar una cosa tuya, Santiago, y es que nos puede pasar a cualquiera. Me piden que inicie el video, bueno, ahí estoy. Que es que cuando no se puede, no se puede. Y siempre hay que dar una segunda oportunidad. Y no emperrarse, porque ahí uno se pone más tenso y uno se empieza a entrar ya en un terreno escabroso en donde las complicaciones pueden ser muy importantes y a lo mejor le estamos quitando la chance para poderlo resolver en forma definitiva, ¿no? Así que me parece muy bien lo que hicieron. No se pudo, cerraron, vieron cómo evolucionaba, lo charlaron con el paciente y después lo llevaron de nuevo a la cirugía y lo pudieron hacer. Así que eso me parece realmente muy destacable. Es una actitud, me parece, muy responsable por parte de un cirujano, ¿no? Y más un cirujano de experiencia, que a veces eso nos da un exceso de confianza y eso nos puede hacer cometer equivocaciones. Así que me parece, lo destaco como desde mi punto de vista, me parece la destaca. Y al final, ¿en qué resultó? Que me perdí la parte de la la última cirugía. Ahora la paciente está con una visión de 7 décimas en ese ojo, y el otro ojo, a pesar de tener, como se ve en el último CT, lo que sería como si fuera un agujero lamelar, también está con 7 décimas LJ3, que no es malo para la patología que tuvo. Y el marido es médico, entonces tuvimos el cardiólogo, él era el que retrasaba las cirugías, y entonces era todo un cuadro. Se perdió 18 meses, profe, y vive a 2 cuadras de la clínica. Miró, qué Así presión. ¿Y el otro ojo, Santiago, cuándo se opera? Yo creo que no lo vamos a tocar nunca. El otro ojo, Santi, se veía que la adherencia que tenía estaba suelta, ¿no? Sí, ya estaba suelta con un opérculo no completo, y bueno, lo tenemos con antiinflamatorio, y esperemos que con la experiencia del primer ojo no se pierda tanto tiempo en los controles. Nosotros le aceptamos cada 2 meses para darle evolución y vino a los 18. Entonces es un caso complicado porque a pesar de vivir tan cerca no venía nunca. Yo creo que ese ojo es difícil que
que se complete el agujero. Me parece que ya habiéndose soltado la tracción, tenés mucho más por ganar que por perder, ¿no? Igual, obviamente, la controlaría como vos, ¿no? Obviamente. Cada 2 o 3 meses le haría un OCT. Una pregunta al panel, antes de cerrar este tema que me parece súper interesante. En agujeros así lamelares, que digo que tienen el riesgo bajo de completar el agujero macular, ¿cuál es su experiencia? ¿Dejan antiinflamatorios, digo, no esteroideos a largo plazo? ¿No los dejan? ¿Cuál es la opción que ustedes prefieren? ¿En un lamelar? Sí, como en este caso, digo, el ojo derecho, digo, si son de usar los antiinflamatorios no esteroideos y si consideran que vale la pena que el paciente lo use o no lo use, porque bueno, muchas veces llegan con tratamientos de antiinflamatorios no esteroideos y bueno, el paciente siempre quiere saber si vale la pena o no seguir con la gota. Yo, en mi opinión, en un síndrome de tracción vitreomacular, ya sea que tenga una distorsión anatómica importante o no, o se haya soltado, yo no les doy antiinflamatorios, porque me parece que no, al menos en mi opinión, no cambia mucho la situación. Cuando el paciente tiene indicación quirúrgica y la visión baja, directamente lo opero. Sí, por ahí comprendo y está bueno darle por ahí una gota al paciente como placebo para que se quede un poco más tranquilo, pero creo que no aporta mucho, me parece a mí. Yo, Mariano, la doy siempre. Sí, sabiendo que no sirve, digamos, nosotros la damos siempre por el efecto placebo. Creo que el paciente, por ahí pasa con cualquier patología que vos sabés que no le va a ayudar, pero si vos no le das nada, el paciente se va como insatisfecho de la consulta. Me parece que le explico que no tiene una acción importante, pero que si él se va a sentir más seguro, que se la coloque, y la mayoría me pide la receta de algún AINE para usar. Sí, yo en el caso particular no uso, todas las opiniones son respetables, pero pienso como Mariano, en general, si no hay un componente edematoso, que eso uno lo puede ver, por ejemplo, en un postoperatorio, una membrana premacular y con edema macular persistente, bueno, ahí sí el primer escalón es AINES, ¿no es cierto?, a dosis masivas y después decreciendo en función de la respuesta, y si no, ya entramos a otro terreno, eventualmente anti-VEGF, ¿no? Pero si no, no doy. Y hay que tener en cuenta, se recetan mucho los AINES. Y hay trabajos publicados, entre ellos uno que publicó Víctor Reviglio hace muchos años, cuando estaba en Estados Unidos, sobre la lisis de la córnea por los AINES, ¿no? Entonces, y a mí me ha pasado alguna vez, tratando edemas maculares pseudofáquicos, con el ketorolac y también con el nepafenac, de tener una reacción adversa y después tener una complicación seria que a veces es difícil de resolver, ¿no? Así que yo les tengo mucho respeto a los AINES. Bien, bueno, muchas gracias, Doc, por la... Creo que la lisis que se hace en el epitelio de la córnea la hace más el conservante que el ketorolac en sí. Eso me pareció escucharlo a Pellegrino en su momento, a Fernando, cuando hablaba de por qué las gotas empezaron a usar el cloruro de salconio de vuelta. No sé si a eso se refiere, profe, o a otro tipo de... No, porque los AINES aumentan la expresión de las metaloproteinasas 2 y 9, que son las que se llaman gelatinasas, ¿no? Que son las que también están aumentadas, su expresión está aumentada, por ejemplo, en las úlceras marginales de la artritis reumatoidea, también en las úlceras tróficas. Entonces parece que genera un desequilibrio, inclusive con una inhibición de los TIM, que son los inhibidores de las metaloproteínas. Entonces hay un combo que favorece la lisis del colágeno, no del epitelio, sino del colágeno de la córnea. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Santiago, excelente la presentación y muy buen el caso para el debate, y justamente este es el momento para ir por ahí escuchar las opiniones de todos sobre qué haríamos en algún caso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir con el doctor Marino Irós, que nos va a hablar del manejo del edema macular diabético refractario.
Así que bueno, muchas gracias Mariano por estar acá y bueno, todo tuyo. Gracias, muchas gracias a Nico y a Lucas por la invitación. Un gusto poder participar. Yo voy a hablar unos minutos sobre tratamiento del edema macular diabético refractario para ver qué hacemos con estos pacientes que desafortunadamente nos tocan bastante seguido. Primero que todo, quería reforzar un poco lo que dijo Marcelo en cuanto a la evaluación de los pacientes. Fíjense, este paciente diabético, si yo me guío solamente por la angiografía para tratar a este paciente, que claramente tiene un edema macular, y a este paciente yo no le hago un OCT, seguramente me equivoque. Porque fíjense que tiene una membrana prerretinal muy importante que indudablemente va a cambiar mi estrategia terapéutica. Y lo mismo, si yo me guío en este paciente que tengo la foto y me guío solamente por la tomografía de coherencia óptica, probablemente se me puedan pasar cosas, como por ejemplo que este paciente tiene una isquemia macular muy severa, con lo cual el pronóstico que va a tener este paciente con su tratamiento va a ser muy malo. De manera que, como primer punto, creo que es importantísimo partir siempre en un edema macular diabético de un examen completo. Y un examen completo significa un OCT y una angiografía. En cuanto a la estrategia de tratamiento, como ustedes saben, tiene 4 pilares. El láser, en algunos casos todavía es el gold standard del tratamiento. No viene el caso de discutir eso ahora, pero está en nuestra estrategia terapéutica todavía el láser térmico. La vitrectomía para algunos casos, como el que mostraba recién, los corticoides, y los antiangiogénicos, que son el pilar o el método terapéutico para la mayoría de los pacientes con edema macular diabético. De manera que cuando nosotros hablamos de un edema macular diabético refractario, en general nos referimos a los pacientes que han sido tratados con antiangiogénicos y no tienen buena respuesta. ¿Y qué es una mala respuesta? En general se los califica a los pacientes con respuesta subóptima o mala, a los cuales luego del inicio del tratamiento ganan menos de 5 letras, es decir, una línea de visión, o que su espesor macular se reduce poco, menos de un 20%. Lo que todavía no está muy claro, o se sigue discutiendo, es luego de qué tratamiento. Yo voy a calificar al paciente como refractario luego de que 3 dosis de antiangiogénicos, o me estiro de 3 o 6 dosis, o realmente voy a calificarlo de no respondedor cuando le hice 12 dosis seguidas y no me respondió al tratamiento. Eso todavía se discute, pero en general, para mostrarles lo que la mayor parte de los retinólogos piensa, fíjese, estos 4 consensos se hicieron en Europa el año pasado y reflejan, esto fue un survey, o sea, una opinión de los diferentes especialistas en retina de distintos países. Y fíjense que en ningún consenso se califica a un paciente como refractario por arriba de las 3 a 6 inyecciones. Es decir, esperamos 3 a 6 inyecciones y si no respondió, para la mayoría de los retinólogos, ese ya es un paciente refractario a los antiangiogénicos. Entonces, imagínense este paciente que le hicieron 3 o 6 inyecciones y está así. ¿Qué opciones tengo dentro de lo farmacológico? ¿Cómo puedo seguir? La opción 1 sería intentar ser persistente con el mismo antiangiogénico y ver qué pasa a largo plazo. La opción 2 sería cambiar de antiangiogénico, ver si tengo alguna respuesta diferente. Y la tercera opción farmacológica sería cambiar de droga y desplazarme hacia un corticoide para, digamos, tener un efecto terapéutico por otra vía. Desde hace mucho tiempo se sabe que hay pacientes que son respondedores tardíos a los antiangiogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no responden a las primeras 2, 3 o 4 dosis, pero si uno sigue inyectando,
puede lograr un efecto terapéutico a largo plazo. En algunos datos del protocolo I, fue un protocolo hecho por el DRCR, que es básicamente un grupo dedicado a la investigación en diabetes y edema macular diabético, que tiene una serie de publicaciones y que lo más interesante que tiene es que es independiente de la industria. Eso está patrocinado por el National Eye Institute, lo cual le da una solidez y una credibilidad bastante importante. En el año 2016 se publicó un subanálisis del protocolo I, y fíjense que más o menos había un 40% de los pacientes tratados con antiangiogénicos que luego de las 3 primeras dosis tenían una mala respuesta. Había un 40% que tenían una buena respuesta y alrededor de un 20% que quedaban al medio. Y si uno analizaba en el protocolo I qué pasaba con esos pacientes que se siguieron inyectando, se llegó a la conclusión que los que habían tenido una pobre respuesta de inicio, muy probablemente al final del camino la respuesta también iba a ser pobre, es decir, solamente alrededor de un 20% de los pacientes iban a tener alguna mejoría significativa. El protocolo T también es un protocolo publicado por el DRCR, en el cual se compararon bevacizumab, ranibizumab y aflibercept, demostró básicamente lo mismo. Pacientes que a la tercera inyección tenían pobre respuesta, muy probablemente la ganancia a largo plazo, si se seguía con el mismo tratamiento, era similar. Y lo mismo pasó con los análisis de RISE y RIDE, que fueron los estudios colaborativos de ranibizumab. Entonces ya sabemos que si nosotros vamos a continuar por esa vía, es decir, sin cambiar el antiangiogénico, y si vamos a insistir con el mismo, nuestra posibilidad de mejoría es baja, pero existe. La opción 2 sería cambiar de antiangiogénico. Desafortunadamente no hay estudios clínicos controlados que puedan responder si realmente hay un beneficio. Solamente hay estudios de grupos en general chicos, con criterios de inclusión bastante relativos, pero este metaanálisis que encontré del año 2020 muestra en general la mayor parte de estos estudios están hechos en pacientes que son poco respondedores a ranibizumab o a bevacizumab y que se los cambia a aflibercept, y ellos muestran sí una mejoría funcional significativa, probablemente vinculado a que el efecto, digamos, el mecanismo de acción del aflibercept tiene algunas diferencias con relación al ranibizumab y el bevacizumab. Tiene algún efecto sobre el factor de crecimiento placentario y sobre el VEGF-B. De manera que podría haber alguna respuesta si yo hago un cambio. Pero sin duda la estrategia que al menos yo creo más lógica y más interesante es cambiar de droga. Sabemos que los antiangiogénicos van a actuar a nivel del VEGF, pero los esteroides van a actuar en otras citoquinas proinflamatorias, que son muchas, y que generalmente se sobreexpresan en los estadios más tardíos de la enfermedad. Generalmente en un diabético con un edema macular reciente hay sobre todo una sobreexpresión de VEGF. Entonces esos pacientes suelen responder mejor a los antiangiogénicos. Si el edema es crónico, ya la cuestión se empieza a invertir, hay una sobreexpresión de los factores o las citoquinas proinflamatorias mucho mayor, y estos pacientes tienden a responder mejor a los corticoides. Ha habido muchas publicaciones en los últimos años que no las vamos a analizar, y fíjense, este es un trabajo bastante interesante que se hizo haciendo un switch luego de la tercera dosis con mala respuesta a antiangiogénicos, haciendo un cambio a esteroides, en el cual se demuestra tanto en lo funcional como en lo anatómico una respuesta bastante favorable. Una opción alternativa, saliendo un poco de las opciones farmacológicas, es el láser de micropulso. Yo, en lo personal, no tengo experiencia con láser de micropulso. Se usa sobre todo para disminuir la carga de inyección, es decir, da como una ayudita al tratamiento
tratamiento, hay que repetirlos, generalmente más de una vez, y el efecto es lento, ¿no? Y no funciona bien en edemas muy severos, solamente en casos leves. Y por último, también tenemos la vitrectomía como una opción terapéutica en casos que son refractarios. La vitrectomía en casos refractarios que no tienen tracción de la membrana limitante interna o que no tienen tracción de la corteza vítrea es algo que se discute mucho, ¿no? Se cree que podría en algunos casos mejorar la oxigenación de la retina, lavar las citoquinas, al quitar la corteza vítrea y la limitante interna, ahí se acantonan muchas veces metabolitos y citoquinas proinflamatorias que agravan el cuadro. Entonces se cree que al remover todo eso uno puede darle un empujón a la enfermedad. Si uno analiza la mayor parte de las publicaciones, lo que se encuentra es que en muchas de ellas hay una mejoría anatómica, es decir, al OCT el edema disminuye, pero no siempre eso se refleja en una mejoría funcional. Y creo yo que eso muchas veces está ligado a que la vitrectomía en estos casos suele ser el último escalón. Entonces son ojos que ya tienen láser, que ya tienen muchísimas inyecciones de antiangiogénicos, que tienen corticoides y ya nada funcionó y probablemente tampoco funcione la vitrectomía. Yo creo que en pacientes que tienen un edema macular diabético severo y que uno sabe que es muy poco probable que el tratamiento con antiangiogénicos o con corticoides pueda hacerse bien, y hacerse bien significa no menos de 9 inyecciones en el primer año, no menos de 6 en el segundo, y así bajando un poquito más según los datos del protocolo T. Si uno sabe que esos pacientes tienen una compliance al tratamiento baja, no es una mala alternativa en muchos casos, ¿no? Porque a veces logra frenar el problema de entrada. Y este, por ejemplo, es un caso que tuvo múltiples tratamientos, estaba panfotocoagulado, tenía un edema, tenía el vítreo adherido, tenía este paciente más de 2 inyecciones de antiangiogénicos, tenía 2 inyecciones de esteroides, de Surdex, y el edema transitoriamente en las inyecciones mejoraba y volvía, y decidimos pelarle la limitante interna y despegarle la hialoides, y con eso logramos que por mucho tiempo el edema requiriera un tratamiento mucho menos agresivo, ¿ah? Y esto pasa muchas veces en estos pacientes. En definitiva, lo que yo creo que debería ser el mensaje en esta pequeña charla es que, en mi opinión, el cambio de estrategia cuando la cosa no funciona no debe demorarse. Recuerden que el tiempo que el paciente pasa con edema y pasa con esos quistes en la mácula y un deterioro visual importante, a largo plazo es muchas veces irrecuperable. Entonces, si yo elijo una estrategia y no funciona, digo yo que no debo demorarme mucho en cambiarla. Y siempre tengan presente que el resultado que van a lograr va a estar relacionado estrechamente con las alteraciones estructurales que ustedes vean en el OCT, tanto en las capas externas como en las capas internas. Y siempre lo digo, no se olviden que la base del tratamiento es el control clínico. Por ahí uno se enfoca en el ojo y se olvida de que el paciente anda con hemoglobina glicosilada de 9 o glucemias que van por cualquier lado, lo cual no contraindica iniciar el tratamiento. Si yo tengo un paciente que no está bien controlado y el edema es muy severo, yo voy a iniciar el tratamiento con antiangiogénicos o con lo que elija, y a la par haré énfasis en que su glucemia se controle mejor, pero creo que es algo que nosotros por ahí como oftalmólogos tenemos que acordarnos siempre e insistirle cada vez que ese paciente viene a vernos, preguntarle si fue al diabetólogo, cómo estaba la hemoglobina glicosilada, anotar esa historia clínica, volver a preguntarle la otra vez. O sea, creo que eso es fundamental. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, gracias a vos, Mariano, por participar. Muy buena la charla. No sé si alguien quiere hacer algún comentario.
Yo un simple comentario, excelente la charla de Mariano, como siempre, aprendemos. Yo le doy alguna importancia a los biomarcadores a nivel de OCT y de OCTA, ¿no? De angio-OCT, no sé en tu práctica. En el angio-OCT he visto como mal pronóstico el aumento de la fase, la zona vascular, la disminución de la densidad vascular también. Y en cuanto a nivel de OCT, algunos biomarcadores que le llamamos, empezamos de adentro para afuera a nivel de la aparición de drill. Cuando hay un drill extenso ya es muy mal pronóstico, igual que la hiperreflectividad en las capas medias, y también todo en la fase vitreoretinal, obviamente, ¿no? Sea traccional o por membrana. Hay algunos factores o marcadores que le podemos llamar a nivel de OCT que pueden ya pronosticar un mal pronóstico. Aparte de lo que tenemos que luchar, porque uno ve en todos los congresos que inyecta 3, 6. Yo personalmente para conseguir una droga demoro 30, 60 días por las obras sociales, o para pedir una Ono-Surdec también otros 2 meses, 3, que bueno, es una cosa muy, muy local esa, ¿no? O sea, es multifactorial. Pero quería saber los biomarcadores, si le dabas importancia o a alguien del panel. Sí, yo le doy mucha importancia. Básicamente hay tres, más allá de las alteraciones en la interfase, ¿no? Sí. Que uno si las ve sabe que el paciente debe ser tratado con una vitrectomía. Pero yendo a los biomarcadores en el neuroepitelio, hay tres cosas que son importantes, que son la presencia de muchos puntos hiperfluorescentes, la presencia del líquido subretinal y la presencia de quistes grandes. Esos son, en general, biomarcadores inflamatorios. Sí. Uno sabe que esos pacientes, si bien pueden responder bien a un antiangiogénico también, generalmente esos pacientes tienen buena respuesta a los esteroides. Y en cambio, si yo tengo un edema que no tiene esas características, es más esponjoso, los quistes no son tan grandes, generalmente son edemas más recientes y con mejor respuesta al antiangiogénico. Totalmente. Sí, hay muchos autores también que no se fanatizan tanto en secar el edema macular, que tiene que estar 100% seco, ¿no? Y después con el OCT también algunos trabajos hay que cuando es más espongiforme, tiene una teoría más bien isquémica. Claro. Y cuando hay más bien de quiste más bien una inflamatoria. Obviamente que es multifactorial esto, ¿no? Hay miles de factores. Pero muy bien la presentación y habla de la teoría oncótica del PIB, de la membrana limitante. Mariano, ¿te puedo hacer una pregunta, Mariano? Sí, cómo no. Yo he relacionado, en algunos casos, no en la mayoría, pacientes que tuve que cambiar a corticoides que estaban panfotocoagulados, la mayoría de ellos. ¿Vos viste algunos pacientes con ese tipo de reacción a edemas que no responden a antiangiogénicos y que estén ya panfotocoagulados? Sí, he tenido pacientes. Es una observación, ¿no? Sí. He tenido pacientes panfotocoagulados que siguen con un edema refractario y que no hay con qué darle, ¿no? Sí, es posible. Otra cosa que creo que es importante, hablando un poco sobre las drogas, a mí me parece que es lo mismo, prácticamente lo mismo, empezar con cualquiera de los tres antiangiogénicos. Yo empiezo por el que tenga, por el que sea más fácil y por el que pueda cumplir mejor el tratamiento. Generalmente, en la mayoría de los pacientes, mi elección es bevacizumab. Y la realidad es que es mucho más importante hacerlo bien al tratamiento y cumplir con las dosis que el tipo de droga que ustedes elijan, ¿no? Creo que eso es importante. Mariano, más allá de la elección primaria de cada uno, vos en una de tus conclusiones dijiste que no deberíamos esperar tanto en cambiar el antiangiogénico que elegimos. ¿Cuánto es el tiempo que esperás vos? ¿Cuánto es el tiempo que espera Julio? ¿Cuánto es el tiempo que espera Roberto, el Ale, todo? ¿Cuánto es el tiempo que esperan como para que quede como un checkpoint para el resto de los oyentes?
Yo casi nunca voy más de 4 inyecciones sin respuesta. Si yo le hago 4 inyecciones mensuales y la respuesta no es buena, cambio. Habitualmente la mayoría trabajo de 3 a 6 inyecciones, de acuerdo a los diferentes autores, ¿no? 3 mínimo, 6 máximo. Continuas y, como dice Mariano, que respeten la carga, las dosis de carga. Bien, por una cuestión de tiempo vamos a ir cerrando para no... perdón, Doc. Para que quiero escuchar la opinión del doctor Julio. Sí. No, Adelante, de Doc. todos, también de Nico, de Marcelo, de todos, porque como para ver si todos estamos parados más o menos en el mismo lugar, digamos. Doc, Julio. Bueno, sí, la mía es la menos importante, pero bueno, ya que me ponen en el proyecto. Opine, profe. No, qué profe, ni 8 cuartos, me llamo Julio Seca. Che, a ver, yo creo, obviamente que cuando surge una droga y nos aferramos con uñas y dientes, ¿no? Con ganas de que todo resulte bien, obviamente para beneficio del paciente, pero hay muchas cosas que todavía no están claras. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de dar un antiangiogénico en un edema macular? No es un antiinflamatorio, si es inflamatorio el origen. No hay proliferación de neovasos a nivel macular o submacular, como sería una degeneración macular. El objeto es que además una de las funciones que tiene la sobreexpresión del VEGF en ese sitio, que estaría sobreexpresado, es alterar, produce una fosforilación de las uniones estrechas de las células endoteliales. Entonces el anti-VEGF cumpliría esa función de bloquear la fosforilación patológica a nivel de las células endoteliales. Entonces, si eso no resulta, después de insistir, es difícil realmente poder saber qué función cumplen las otras cosas que se les están haciendo. Porque además, en la experiencia nuestra, hemos visto que el edema macular tiende a irse aplanando lentamente al cabo de años. Y todos estos tratamientos, los estudios estos todavía llevan relativamente poco tiempo, y justamente acaba de salir un artículo publicado en el British Journal en donde se comparan los resultados de los protocolos, de los ensayos clínicos o trials y el mundo real. Y la mejoría de los pacientes en el mundo real es la mitad de los pacientes en los ensayos clínicos. Eso tiene, el análisis es complejo, pero para decirlo fácil, la mayoría de las veces uno no puede cumplir con el ritmo de tratamiento, ni con la cantidad de inyecciones, ni el control de los diabéticos es el adecuado como cuando se les exigen los ensayos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es complicado, ¿no? Y yo creo que nadie tiene en este momento la solución para el problema. Algo hay que hacer. En mi caso, yo hago 3 a 6 inyecciones, que es lo clásico, y yo hago bevacizumab. No soy amigo del switching. Desgraciadamente soy un descreído, entonces, y le tengo cierta fobia a la industria, entonces por eso es que evito hacerlo tratando de tener la cabeza abierta. Y trato de usar triamcinolona, ¿no? Que tiene algunas complicaciones por encima de los Sudex, pero es mucho más económica, mucho más a mano de estos pacientes. Y uno lo puede instituir más rápidamente. Pero fundamental, la base es que el paciente esté en condiciones. Si el paciente es un paciente deteriorado, que no se cuide y no se controla las glucemias, etc., cualquier cosa que hagamos, hasta una discreta mejoría a la larga, va a terminar siendo para el paciente un fracaso en el tratamiento. Y eso tenemos que evaluarlo, porque lo estamos embarcando en un gasto, en una ilusión, en un montón de cosas, y también, además en tratamientos cruentos, que no son inocuos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perfecto, Doc. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que dar el cierre a la actividad científica por una cuestión de que el CAO sigue con los videos, con una media hora de videos ahora. Así que les agradezco a todos por haber participado, por haber colaborado y por formar parte de la comisión de retina
de la sociedad por darnos este lugar que bueno, que espero lo podamos aprovechar y seguir compartiendo científicamente nuestra actividad en la retina y en el vitrio. No sé, Nico, si querés decir algo más. No, solamente que muchas gracias al CAO, a la SOC, y dejarlos, digo, para que ya podamos dar espacio al CAO y que pueda continuar. Muchas gracias a los panelistas y los disertantes, así que lo esperamos en la próxima edición de la jornada actualizando. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias por sumarse a esto de la SOC. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias Juan, por el espacio, gracias a todos. Gracias a la SOC. Gracias. Chao, chicos. Suerte, Un placer.